En el último episodio recorrimos la Ruta 68 desde Coronel Moldes hasta Cafayate, por uno de los tramos considerados entre los más bellos de Argentina, para incorporarnos nuevamente a la Ruta 40 y llegar a la ciudad de Walfin, en provincia de Catamarca, donde armé campamento para pasar una noche de acampada libre, que se vio frustrada por una tormenta enorme, de la cual me salvé gracias a Juan, que no tuvo ningún problema en recibirme en su casa. Hoy vamos a comenzar uno de los mayores retos de mi vida sobre dos ruedas. Voy a tomar el desvío por la Ruta 43, dirección a una localidad llamada El Peñón. A lo largo de estos kilómetros de asfalto voy a ascender muy rápido en altitud, lo cual será una incógnita sobre cómo reaccionará la moto, para luego llegar a conocer uno de los lugares más raros y maravillosos de todo el país. Estoy hablando del campo de Piedra Pómez. Acompáñame en esta aventura. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio con la moto regulando ya. La tenemos lista para salir a un nuevo día. Hoy nos vamos hasta El Peñón con la idea de hacer el campo de Piedra Pómez después de la tormenta. El día ya está hermoso. Ya verificamos el río, Juan, que todo bien, todo en orden, así que no deberíamos tener problemas. Voy a cargar todos los bidones, eso sí, porque no hay más estaciones de servicio para allá. Sí, se consigue. Se consigue, pero claro, es la última YPF esta. Sí, acá 13. Pero no que lleve el tanque lleno y se llena. Claro, allá hay gente que vende, pero no hay YPF. Así que vamos a llenar los tanques ahora. Familia, muchas gracias. Gracias, Juan. Que anden todos muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, mucha suerte. Me quedo pensando en ese viaje. Gracias. Que queríamos hacerlo a la vuelta. Así los visito una vez más, sí. Sí. Muchas gracias, de verdad. De todo. Vamos a la ruta de vuelta. Es difícil, pero hay que seguir. Siempre hay que dan ganas de quedarse siempre una vez más, pero es así. Muchas gracias. Adiós. Qué belleza, realmente. Son de las cosas, como siempre digo, más lindas del viaje. Uy, cómo está esto. Esperen que iba a hablar, pero esto está bravísimo. Buenas. ¿Cómo está el día? Vamos a llenar todos los bidones. Bueno. Pues me voy para El Peñón. Y no hay YPF para allá. No, por allá no, ya. La idea es ir hasta el cono de Arita. ¿Cuánto hace con el tanque lleno? Con este 220. Acá tengo 8 litros más y acá trae otros 5. Así que ahora llenamos todo y hace más o menos unos 500 kilómetros todo. Tengo que ir comprando en los pueblos. Pero bueno. En donde pueda, ¿no? Sí, en donde pueda. ¿Me presta el documento? Sí, cómo no. Tiene como 23 años, 22. 21. 21 años, ¿sí? Joven. Todo el mundo se sorprende. Sí. ¿Usted trabaja? Sí, soy profesor de tenis. ¿De tenis? Así es. Nada que ver. ¿Y todo lo hace con la motito? Todo con la moto. Muchas gracias. Que andes muy bien. Bidones llenos. Vamos nomás para la Ruta 40. Estoy ansioso de que arranque la aventura del día de hoy. Tenemos tremenda travesía terrible el día de hoy. Con todos los tanques llenos, vuelvo a la Ruta 40 para hacer unos pocos kilómetros hasta llegar al desvío con la Ruta 43, desde donde comenzará el ascenso hasta la localidad del Peñón, y desde ese momento las cosas se pondrán difíciles. Bueno, gente, ya estoy acá en el desvío a El Peñón. Esta es la última estación de servicio que tienen, no es YPF, pero son los últimos surtidores que van a encontrar. Y ahora tenemos unos 150 kilómetros hasta El Peñón. A esta zona la llaman el Portal de la Puna, donde aparentemente comienza, por así decirlo, la región de Puna. Vamos a seguir por el asfalto hasta El Peñón, tenemos unos 150 kilómetros. A disfrutar de este paisaje, este camino y este día que comenzó muy bien y que está alucinante después de la tormenta de anoche. A la ruta nomás. Bueno, esta es una de las cuestiones por las cuales vinimos a revisar el río, porque está crecido y está bravo cruzarlo. Buenas, se rodea, ¿verdad? Gracias. Opa, un poquito de barro por acá. El agua, gente, que cayó anoche. No se dan una idea
el agua que cayó anoche. Cómo me salvó Juan Domingo, por favor. Bueno, salimos nomás, seguimos. Bueno, se estarán preguntando el qué pasa que estoy en Ripio cuando les dije que esto era todo asfalto. Me habían hablado de que son tan solo 30 kilómetros de Ripio, así que espectacular porque son los caminos que además a nosotros nos gustan recorrer, así que mejor, por mí que sean todos los kilómetros de Ripio hasta el Peñón. Está liso, hay poca calamina, no hay prácticamente nada de piedra suelta, está más que perfecto para recorrerlo. Como saben, salí de Rosario sin apodarla a esta moto. Hasta ahora tuve a la chiquita que fue el FZ, a la Diabla que fue el Twister y creo que tengo el nombre para el Tornado. Creo que lo tengo. Realmente siempre les hablo de estos ángeles del camino. Me sucedió en el primer día del viaje con la tormenta en Las Salinas, si recuerdan, si no vieron ese video, véanlo. Si no hubiera sido por esta moto, creo que ahí no salía a la noche. ¿Y qué apareció esa noche? Un ángel del camino que nos recibió en su casa, un lugareño. Me quedé sin nafta y ¿quién apareció? Un ángel del camino nuevamente. Y después pinché también a los 5 kilómetros y ¿quién apareció? Nuevamente un ángel del camino. Por lo que creo que esta moto es un imán de ángeles del camino, es un imán de personas bondadosas que nos ayudan. Y creo que el nombre de la moto anterior era Diabla. Creo que el nombre de la Tornado tiene que ser el ángel. Creo que me acompaña un ángel en este camino. ¿Qué les parece? La ruta provincial 43, la cual me encuentro recorriendo, une Puerta de Correl Quemado en las cercanías de Belén con Antofagasta de la Sierra, un alejado pueblo catamarqueño enclavado en medio de la puna. A mitad del camino se encuentra la cuesta de Randolfo, un tramo de la ruta que se caracteriza por su impresionante paisaje, donde prevalecen, una detrás de otra, enormes dunas que cubren la mayor parte de las laderas circundantes. En aquella desolada zona el viento corre con fuerza y mueve la arena de un sitio a otro, provocando así la mudanza de los enormes médanos que nunca presentan entonces la misma forma. Miren al lugar que acabo de llegar. Miren lo que es esta duna. Estamos a 90 kilómetros del Peñón y fíjense qué tremenda duna que hay acá sobre la ruta. Acá está en la ruta y miren lo que es altísimo. Me mandaría si estuviera más cómodo de ropa, pero está bueno para tirarse. Miren lo que es tremendo, es gigante, llega hasta allá arriba, súper alto, súper alto. Como les decía, en esta zona que se conoce como el Portal de la Puna, donde comienza la Puna, está lleno de estas dunas y el camino a las Papas debe ser algo similar. Es la Gran Duna, le dicen, así que debe ser terrible. Y bueno, hay unas nubes amenazantes bastante feas alrededor por todos lados. Hay pronóstico de lluvia y bueno, se acaba de levantar un tremendo viento, así que quiero llegar rápido. Bueno, ya llegué al Peñón, son las 2 de la tarde, ya conseguí hospedarme acá en una habitación, así que descargué la moto, saqué la bolsa de dormir, saqué el bolso donde tengo todo el equipo de camping, el bidón de 8 litros, así nos vamos liviano, porque nos vamos para el campo de Piedra Pómez, que tiene unos 35 kilómetros de ripio, los cuales me dijeron que son un poco bravos, así que mejor ir así descargados. Nos vamos para el campo de Piedra Pómez.
Bueno, ya estoy en el desvío con el campo de Piedra Pómez. La ruta de acá atrás es la 43. Y acá dice campo de Piedra Pómez solo para 4x4. Nosotros vamos con una sola rueda de tracción, no necesitamos 4. La trasera. Bueno, tenemos aparentemente unos 30 kilómetros hasta el campo de Piedra Pómez. Nada, vamos a hacerle frente. Estamos con la moto descargada. ¡Opa, que está brava la calamina! Lo único, voy a tener que sacar la cámara 360 y vamos a seguir con la de casco porque con esta calamina me la va a destruir. Estoy en los primeros 10 kilómetros de los 35 que hay al campo de Piedra Pómez. La moto viene sufriendo toda esta calamina. Acá hay mucha arena, por ejemplo. Con cuidado. Con cuidado. ¡Uf! Les dije. Había mucha arena ahí. Bueno, para que se den también una idea un poquito de precios, la habitación que conseguí, evidentemente es habitación compartida, pero como no hay nadie, estoy solo, así que bueno, habitación, baño y creo que tengo para cocinar, no vi bien. Hay un wifi muy lento para poder comunicarme mínimamente por WhatsApp, pero nada más. 1.500 pesos por persona. Acá hay un banco de arena grande. Eso es, muy bien. Esta parte, ven, esto es lo que tiene Bravo. Acá no se nota cuál es el camino, prácticamente, y empiezan a salir muchísimas huellas. Esto es lo que tiene de feo. Yo voy a tratar de mantenerme lo más centrado sobre lo que me parece que es el camino central, que es este. Y bueno, ahí voy a tratar de seguir yendo. Acá la calamina ahora es total. Me parece que lo peor está ahora, sobre el final. Esta parte está bravísima. No sé si lo notarán en la cámara, pero... ¡wow! Hay un montón de arena. Vamos a poner primera. Y acá no frenar porque me quedo. ¡Wow! Tengo que bajar las piernas porque la cantidad de arena que hay es muchísima. ¡Qué bravo! ¡Opa! Voy como colega de atrás. Uy, 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 uy. Se me queda. Uy, sale, sale, sale. ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Qué fea esa parte, por Dios! ¡Qué manera de transpirar! Salvada, salvada, se iba. Bueno, me quedé. Vamos, 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 vamos. Wow, 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 la arena que hay. Vamos, 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 vamos. Eso, 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 eso. Por Dios. ¿Qué parte esta? Ahí estamos. Sí, llegamos, gente. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Qué impresionante! ¡Campo de Piedra Pómez! ¡Acá estamos! ¡Sí, señor Tornadito! Bueno, acabamos de llegar al estacionamiento del campo de Piedra Pómez. Acá sí. Hasta acá, hasta donde se llega. ¡Qué locura estar acá! Admiren esto. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Whoa, stand by me. Qué increíble estar acá, qué increíble haberlo visto desde el aire, qué increíble es estar vivenciando esto, las dunas, el camino durísimo que tuve que hacer para llegar a este tremendo lugar. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Si este video realmente te está gustando, apoyá este proyecto, ya sabes de todas las maneras que puedes hacerlo, suscribiéndote, dándole me gusta, seguí viajando conmigo, apoyá este contenido que realmente lo estoy haciendo del corazón y espero que les esté encantando. Estos lugares me llenan de alegría. Mirá lo que es esto, qué bárbaro. Campo de Piedra Pómez, qué locura. I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long
as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Whoa, stand by me. Whoa, stand by me. Y bueno, acá medio refugiado del viento en esta piedra Pómez, que miren que me hace así medio de cuevita. Les comento que bueno, me vuelvo para el Peñón después de haber estado un buen rato disfrutando de este paisaje, que es sumamente hermoso. Me vuelvo para el Peñón, estos 30 kilómetros de ripio, como vieron en momentos, esto es todo duna, es bravísimo. Por momentos es muy bravo, porque se vienen unas nubes medias feas, así que no quiero que me agarre lluvia en este camino, porque ahí sí que las cosas se pondrían muy pesadas. Varias veces casi me caigo en las dunas, imagínense con eso mojado. Así que si no pasa nada extraño, nos vemos en el hospedaje en el Peñón, esperemos que sí. Así que desde acá, desde el campo de Piedra Pómez, nos vamos para el Peñón, esperemos que no pase nada. Y espero que hayan disfrutado de este lugar tanto como lo disfruté yo, es algo increíble. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Bueno, finalmente ayer no sucedió nada, pude llegar muy bien acá al hospedaje después de visitar un lugar increíble que es el campo de Piedra Pómez. Hice base acá en el Peñón, es la localidad para hacer base al campo de Piedra Pómez. Me hospedé en el hospedaje de Salva, hospedaje Salvita, realmente descansé muy bien, pude reponer energías para el día que me toca hoy. Y también tiene venta de combustible, lo cual viene perfecto porque, como les contaba, en estas zonas no hay estaciones de servicio, así que ahora voy a reponer unos 5 litros de la reserva de combustible. Así que hasta acá llega esta travesía en la que nos empezamos a meter en el portal de la Puna, en el norte catamarqueño. Espero que les haya gustado este primer día, así que hasta acá este primer video de la Puna catamarqueña y nos vemos en el próximo domingo con un nuevo video. Chau, chau.